¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Jorge Gómez Izquierdo. Él es profesor investigador de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, también es escritor de algunos libros sobre los cuales un poco veremos aquí su pensamiento. Él es un sociólogo que ha trabajado varios temas de nuestras realidad mexicana, pero también lo ha trabajado con el marco teórico de la filosofía Foucaultiana, y estamos aquí por este coloquio que hubo en la Universidad La Salle sobre Foucault. Así que muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Y primero que nada voy a empezar con algo tal vez un poquito necesario para los que no, los que nos resultaría tal vez extraño de golpe. ¿Qué hace un sociólogo utilizando a Foucault? Muy buenas tardes a todo el auditorio y muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, eh, me parece que Foucault es un pensador que ha elaborado, digamos, un pensamiento muy amplio en, en varios ejes, en varias coordenadas, cuya, digamos, múltiples preocupaciones nos llevan a preguntarnos por el hecho de cómo hemos llegado a ser constituidos en los sujetos que somos, ¿no? A partir de una serie de intereses políticos de dominación. Resalta sobre todo, desde mi punto de vista, el interés por desmontar los mecanismos a través de los cuales hemos sido constituidos y somos constituidos constantemente en sujetos con determinadas características. Entonces, evidentemente, Foucault es un punto de inspiración para mi trabajo, es una base de apoyo muy sólida que me permite a mí integrar esta visión amplia de la filosofía desde Foucault para apuntalar una serie de herramientas metodológicas y teóricas y llevar a cabo investigaciones concretas, empíricas, en archivos y otras fuentes documentales, afianzándome sobre todo en lo que es mi preocupación central, México, la Constitución de México como identidad nacional, la Constitución de México como un país racista, culturalmente hablándolo, y entonces evidentemente ahí Foucault me sirve a mí mucho para entender estos procesos que de alguna u otra forma quedarían un tanto huérfanos de un concepto teórico que los ilumine y nos haga comprender la importancia de estos fenómenos en nuestra sociedad. Y doctor, fíjese que luego, pues hay gente, incluso también hay posturas, ¿no? Ideológicas, en las que parece que se señala que si hay una visión identitaria nacionalista, esta tiene que ir acompañada también de una visión racista. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¿Cómo ve esta relación entre identidad y racismo? Sí, evidentemente, lo que pasa es que tenemos que comprender que toda identidad nacional es una construcción y que la podemos fechar en el ámbito mundial desde el siglo XIX. Digamos, lo que Foucault llama la sociedad antigua, termina, se deconstruyen, digamos, las fuentes de poder societario que predominaban como el rey, la iglesia, etcétera, y aparecen movimientos que reivindican al individuo, a la democracia, y entonces los grupos que dirigen estas revueltas, estas revoluciones, tienen la conciencia clara que hay que crear nuevas fuentes de identidades que nos permitan actuar como un todo, como un conjunto, y por eso se afanan tanto a través de sus filósofos, de sus intelectuales, en definir lo que constituye una idea de pertenencia a una colectividad, en este caso nacional. Y en ese sentido, el nacionalismo y el racismo se conjugan para generar una homogeneidad de conciencia en donde se pretende desde esa perspectiva que la homogeneidad racial, la homogeneización de la población, es un condimento imprescindible. Entonces, por eso son dos tendencias, nacionalismo y racismo, que en el siglo XIX se alían para conformar, digamos, los criterios de la identidad societaria y solidificar una lealtad que permita, digamos, gobernar, organizar, dirigir a las multitudes.
Sí, fíjese que algunos estudiosos que seguramente lo conocen como Ricardo Pérez Montfort, el historiador, trabajan este tema de también un poquito, obviamente, en cuanto a una génesis histórica, y señalan un poco que la identidad mexicana se vio con el reto de crearse ante una gran diversidad de territorio y de personas cuando México se vuelve independiente. ¿Cómo Obviamente. explica usted este proceso de génesis? Y también le preguntaría, doctor, ¿considera que fue un proceso exitoso el de la generación de la identidad mexicana? Claro, en primer lugar, tendremos que tener esta perspectiva amplia de que estos procesos no son, digamos, característicos exclusivamente de México. Es, digamos, la misma forma de proceder, utilizando las mismas tecnologías que se generan en las sociedades europeas. Básicamente hablemos de Alemania, Francia, ¿no? Inglaterra, donde ahí las élites, la burguesía en ascenso, ¿no? Enarbolando esta bandera de es la clase revolucionaria, la clase que va a unificar a todos los sectores, tiene que ofrecer esta oferta identitaria, ¿no? Entonces, todos estos países no son homogéneos de por sí. El italiano, el alemán, el inglés, el español son invenciones ante realidades multiculturales. Recordemos España, Alemania mismo, que tenemos nosotros desde aquí una visión de Alemania homogénea, compacta, es un tutti frutti de etnias, de nacionalidades y de lenguas. Entonces, bueno, nosotros vamos a la cola, vamos a la saga de, digamos, de estas metrópolis y las élites mexicanas, al, digamos, lograr la independencia de España, ya tienen un arsenal ideológico de técnicas de movilización de las masas educativas, políticas, etcétera, a su disposición. Entonces, la aplicación de esas técnicas lleva, digamos, a plantear la necesidad de crear al mexicano. El mexicano a partir de toda la diversidad cultural que nos caracteriza, tal como se expresaba, por ejemplo, de manera simbólica o de manera imaginaria en los cuadros de las castas, ¿no? Una población abigarrada en cuanto a sus diferenciaciones raciales, étnicas, culturales. Entonces es necesario, en áreas del objetivo nacionalista del progreso, ¿no? Lograr la homogeneidad de cultura, de nación, ideales. Se piensa que ese es el camino para lograr establecer una sociedad sólida, compacta, progresiva. Es decir, es el mismo modelo. No hay nada original en la versión mexicana de la construcción de la nacionalidad. Eso para empezar. Así es, y fíjese que incluso, ¿no? Se habla también de las raíces de la mexicanidad, ¿no? Y se ven como dos grandes raíces, la hispánica, la indígena, por ahí incluso algunos hablan de esta tercera raíz, ¿no? La Africana. africana, ¿no? Sí, así es. ¿Usted considera que es justa esta visión de la integración de la identidad mexicana? Porque justo también, digamos, se lo planteo y usted perfectamente ha trabajado esto, de repente también vendemos la idea de que la identidad mexicana se aleja del racismo porque se prohíbe la esclavitud desde ya prácticamente desde Morelos y porque además somos mestizos, ¿no? Sobre todo, el racismo ha sido, digamos, como la justificación de creación de la nacionalidad y lleva, digamos, a establecer como una certeza incuestionable que eso nos vacuna de todo virus racista. Entonces, en el proceso de independencia y durante todo el siglo XIX, después, digamos, de que se logra la independencia política de España y se establece una nación independiente, lo que se quiere es llevar al país hacia un modelo ya vigente en las potencias europeas y en Estados Unidos. País liberal, capitalista, con instituciones democráticas, ¿verdad? Pero donde la población tiene que compartir los mismos ideales o se dirá la misma sangre. Entonces, esta bifurcación entre españoles e indígenas que está, digamos, presente en todos los relatos historiográficos de la época, representa una abstracción de lo que realmente es múltiple y variado, porque el nacionalismo, en cuanto a su expansión de poder, no admite, no ve con gusto, no ve con agrado la diversidad. El nacionalismo tiende a la homogeneización. Y digamos, en esta configuración mexicana, cualquiera que se acerque a los libros de historia del siglo XIX, prácticamente no hay autor que no conciba
al país mexicano dividido en dos grandes grupos poblacionales, lo indígena y lo español. Ya cuando se dice lo indígena o lo indio, ya estamos haciendo abstracción de una diversidad muy amplia, ¿no? Mayas, toltecas, tarahumaras, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, en el caso mexicano, esto sí es muy característico, el mestizo o el mestizaje aparece como la corporización de este proyecto progresista, al contrario de otras latitudes donde el afán de la homogeneización no plantea el mestizaje como una palanca de desarrollo. El mestizaje permite a los proyectos de formación nacional integrar en esta dinámica a los grupos más variados. En ese sentido, es progresista. Y la ficción resulta en una ideología que nos dice, gracias a que somos mestizos o enarbolamos que somos un país donde todo el mundo se integra, estamos exentos del racismo, lo cual realmente hace caso omiso de que el mestizo, en tanto categoría histórica, es una categoría que resalta características raciales. El mestizo que surge en la colonia, por lo menos imaginariamente, como resultado del cruce sexual español con indígenas, ¿no? Daría por resultado a este personaje, a este ser histórico, que ya por sí mismo sintetiza virtudes y defectos de esas dos razas progenitoras. Pero ¿qué pasa aquí desde el siglo XIX? Bueno, se hace caso omiso de esa diversidad y sobre todo de la población afrodescendiente. Hoy en día hay, digamos, toda una corriente muy fuerte que está empujando hacia el reconocimiento de esa raíz africana como parte de la nacionalidad. Pero también en el caso de la población china, ahora se reivindica también y están planteando se le reconozca como una cuarta raíz. Entonces, se va amalgamando, el mestizo mexicano va ampliando sus fronteras para incluir a poblaciones que en el discurso originario solamente se limitaba a dos, lo español y lo indio. Así es, doctor. Usted que ha trabajado esto de esta presencia de los chinos en México, ¿estaría de acuerdo con considerar que es una cuarta raíz de peso? Pues yo tengo una postura un tanto cuanto diferente, porque para mí yo parto del supuesto de que el concepto de mestizo no traduce con lealtad lo que es el ser humano. Es decir, si hablamos de mestizaje, estamos hablando de la integración de razas contrapuestas y yo desde mi premisa parto del supuesto de que no hay razas humanas biológicamente consideradas, ¿no? Son construcciones ideológicas, culturales, artificiales en ese sentido. Por lo tanto, yo no estoy por la promoción de un mestizaje más amplio o menos amplio, sino por la valoración de que el mestizo es una categoría que oculta una diversidad y que es también racista y ha llegado a ser racista. La categoría de mestizo con la cual nos hemos identificado, sobre todo desde que se instala como ideología oficial de México con el triunfo de la Revolución Mexicana. José Vasconcelos, Manuel Gamio, toda la antropología indigenista, ¿verdad? Que plantean esta solución, porque para ellos el problema que impide que México sea una nación progresista al nivel de las grandes potencias es la mala población que tiene México. Es decir, la población autóctona, la población indígena. Y por eso ellos, con Vasconcelos a la cabeza, promueven con gran ahínco la inmigración de europeos que viniesen ya desde el siglo XIX. Son proyectos de Estado. Uno lo puede leer en los proyectos de Estado, el fomento de inmigraciones extranjeras, sobre todo de origen europeo, católicos, para que viniesen a integrarse con la población indígena y así mejorar la raza, que es una consigna eugenésica muy en boga desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, digamos, esta formulación del mestizo es la que yo pongo en cuestión. No hay tal mestizaje. Tenemos que empezar una integración que supere las obsesiones de las diferencias racistas y llegar a concebirnos como partes y miembros de una misma especie humana. Entonces, por eso me parece que las reivindicaciones, es, es muy polémico, Sí, tanto de pero los interesante. afrodescendientes como de los chinos,
está errada, porque en vez de superar el racismo, lo ahondan los conceptos racismo. Seguimos entonces manejándonos dentro de la que yo considero la cárcel de las concepciones racistas. Así es. Y fíjese que es interesante porque al final, creo, le pregunto a usted, si manejamos el mestizo como es efectivamente el eje de este discurso oficial del Estado, al final creo que tampoco termina por hacerle justicia a los involucrados, ¿no? Y quisiera preguntarle si observó o se ha observado con sus investigaciones que en esta construcción identitaria queda de alguna manera marginado el afrodescendiente en México. Ya ve que todavía también tenemos negros puros aquí, mexicanos, y no se diga también nuestros indígenas. ¿Cómo ves, cómo ve este ejercicio racista de la categoría mestizo respecto a estos grupos que fueron nuestras raíces? Incluso con los españoles le preguntaría si ellos también han sido discriminados. Bueno, el español fue en un primer momento, en los primeros momentos de la nación mexicana, de la República Mexicana, el enemigo acérrimo, ¿no? Es decir, un proceso identitario tiene, digamos, como premisa una confrontación con un algo el cual quiere desprenderse. Ese fue el papel que se le otorgó al español en la figura del gachupín, ¿no? Si ya no somos dependencia de España, queremos dejar de ser lo que son los españoles, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, evidentemente, en esta configuración intelectual, ideológica, política, que es la idea del mestizaje, estuvieron excluidos de ahí las poblaciones afrodescendientes y no se diga las poblaciones chinas, que fueron vistas realmente como una amenaza de contaminación de la supuesta raza mexicana, digo entre comillas raza, porque no estoy en favor de esa denominación para caracterizar a ningún grupo humano de personas. Entonces, en ese sentido, digamos que estas reivindicaciones actuales ahondan en el racismo que nosotros queremos superar y trascender y llegar a una visión, a un modo de percibir las diferencias humanas como una riqueza más que como un valladar, un obstáculo que nos separe y nos confronte. Y así evitar los usos políticos manipuladores de los demagogos que se afincan en esas diferencias para usar odios y rivalidades eternas. Creo que eso ha sido un gran problema en la construcción de la nación mexicana. ¿Qué, qué, qué papel juega el racismo hoy en el México actual? Es decir, ¿se ha logrado mejorar en esta situación en México respecto al racismo, o más bien en torno al racismo, de cuando se hace independiente a la actualidad? En otras palabras, ¿somos menos racistas? ¿Somos más racistas? ¿Cómo ha visto este devenir? Mira, en este punto quiero recordar a Franz Fanon. Él dice, una sociedad es racista o no lo es. Nada de que somos menos o más racistas que los demás, ¿verdad? Eso, digamos, para precisar en las coordenadas en las que yo me quiero mover. Ahora bien, el racismo tiene varias dimensiones. El común de la gente, incluso dentro de la academia, o sea, es muy difícil desembarazarse de una opinión muy reduccionista de lo que es el racismo en cuanto a proliferación de insultos a partir de la distinción entre superiores e inferiores, ¿no? Eso, digamos, impide una elaboración un poquito más sofisticada de la cuestión del ser de la persona. La otra dimensión del racismo es que esas inferioridades y esas superioridades que se tejen en un contexto europeo, post-ilustración, para explicar las diferencias humanas como causantes de los atrasos o de los progresos, ¿verdad? Reivindica, antes que otra cosa, un modelo de belleza, que es exactamente lo más conocido. En Francia, en Alemania y en Inglaterra, que son las cunas del racismo moderno, del siglo XVIII, finales del siglo XVIII para acá, se establece que las personas, Europa en su expansión por el mundo, África, América, Asia, ¿verdad? Tienen que ser valoradas a partir de una serie de características físicas, faciales. ¿Cuál es el modelo o el parámetro? La escultura Grecia.
el concepto de belleza tomado de la Grecia clásica. Y se establecen sobre la medición de las propias estatuas griegas un ángulo facial, una forma del cráneo, que significa ser portador de virtudes morales, de grados de inteligencia. Entonces es muy fácil el racismo al dar esa explicación. Los bellos, es decir, los bellos entendidos como los bellos europeos, rubios, ojo azul, con ciertas características, por ese solo hecho están reflejando mayor inteligencia, mayor aplicación al trabajo, mayor orden. En cambio, comparan a los africanos, comparan a los asiáticos y a los americanos. Estoy hablando de América, no Estados Unidos, sino de Sí, sí, América. sí, sí. Se les compara con ese ideal de la belleza para demostrar su inferioridad. No solo en cuanto a estética, sino en cuanto a inteligencia, en cuanto a capacidad de trabajo, pero sobre todo en cuanto a, bueno, no sobre todo, sino que además en cuanto a seres incapaces de dominar sus impulsos sexuales. El hombre europeo, la mujer europeo, saben controlarse, reflejan el ideal del burgués, decente, ordenado, disciplinado. Entonces, digamos, esta partición es la que se ha generalizado por todo el mundo y ha dado lugar a la producción de una serie de insultos racistas, evidentemente, que nos permean hoy en día. Pero a esta dimensión tenemos que agregarle otro entendimiento del racismo como un dispositivo discursivo para explicar el desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Que ha dado lugar a una serie de tecnologías que van a permitir que el Estado moderno, y aquí viene Foucault, que dice, yo me hago garante de la salud de la especie, les voy a garantizar que nos vamos a reproducir de manera sana. ¿Cómo? Distinguiendo dentro de la población a la parte sana que hay que proteger, a la gente decente, a los güeros, en el caso mexicano, de aquella parte de la población que es prescindible, los morenos, los prietos, para usar el lenguaje mexicano. Entonces, eso se conforma una racionalidad política que sustenta las acciones y políticas del Estado. Entonces ya tenemos el nivel de los insultos basados en la estética y el nivel de las políticas de Estado basada en esta concepción donde se dice el Estado tiene que distinguir a los malos elementos para poder garantizar la salud de los otros. El racismo le otorgará de esta manera al Estado el criterio que justifique la muerte de los inferiores. En Entonces, este, a los niveles hay que entender el racismo en esa su complejidad sí. y así estaremos, gracias a gente como Foucault, como Franz Fanon, como el historiador judío-alemán afincado en Estados Unidos, George L. Mose, la imposibilidad de seguir utilizando el racismo como un concepto para la polémica política y entenderlo como una tecnología de la dominación que nos conforma a todos como sujetos racistas, aunque sean unos víctimas y otros sean victimarios. ¿Sería en este sentido como la casa del jabonero, que el que no cae resbala? Exactamente, exactamente. Bueno, tú, yo somos mexicanos y no nos es ajena la experiencia de que ya desde nuestra propia casa de niños, en nuestras familias, se hace la distinción entre aquellos hijos, entre aquellos hermanos que tienen un tono de piel más clarito, los güeros, y aquellos que tienen un tono de piel más moreno, que son los prietos. Hay una obra de teatro que yo recomendaría, Celestino Gorostiza, El color de nuestra piel, publicada en 1951, que refleja de una manera para mí muy clara esta, digamos, dinámica del racismo mexicano que se teje desde la familia misma, ¿no? Hay el papá que se hace pasar por un criollo mexicano y está muy orgulloso de sus ancestros, se casa con una supuesta mestiza y engendra 3 hijos, el güero y 2 morenos. Y claro, toda la dinámica de esa familia gira en torno al privilegio que ensalza al hijo güero sobre los otros 2 hijos. Uno de ellos recibe el apodo del negro, ¿no? Entonces, yo hoy en día, yo he visto de manera lamentable, porque sí te parte el corazón ver gente de clase humilde, de donde yo provengo también de una clase social bastante humilde, la disposición en las familias, la apetencia del blanqueamiento.
y ya distinguir dentro de sus propios hijos de manera lamentable esta distinción de coloración. Aunque tú los veas con un tono de color moreno igual, hemos los mexicanos desarrollado una sensibilidad tan especial para ser capaces de distinguir grados de pigmentación que nos elevan en la escala social de la valoración con un poco de güeritud, digámoslo de esa manera. Eh, Así es, doctor. Fíjese que también eso pues hace pensar que en el caso mexicano esta construcción de la visión del racismo sería totalmente eurocéntrica y occidental. ¿Sería así? Es totalmente eso, porque la aspiración al blanqueamiento está ahí presente, ¿no? Y te digo, yo hoy en día me gustaría tratar así brevemente un tema que a mí me preocupa mucho. He escrito un artículo sobre eso, la legislación antirracista, ¿no? Que Sí. ataca fundamentalmente a esta esfera de los insultos y las discriminaciones entre actores y sujetos individuales. Nos dirá Foucault, el racismo, s- más que expresarse en este ámbito de la confrontación de individuos individuales, se arraiga en las prácticas políticas y en la racionalidad del Estado. Un ejemplo, ¿no? Creo que lo di en la conferencia, pero no creo que sea problemático repetirlo No, claro que aquí. no, no, ya sé cuál va a decir. Sí, adelante, doctor. Mira, esta disposición, no porque el actual presidente forma parte de una cadena en donde los anteriores presidentes y las clases gobernantes han tenido la misma visión. Dice, he decidido inundar a la población pobre porque son pobres antes que inundar a la población de la ciudad que son más valiosos. No hay un insulto, a nadie el presidente no profiere un solo insulto, entonces desde nuestro sentido común, él está exento de racismo, pero la consecuencia es, de acuerdo a Foucault, que el Estado deja morir a aquella población que ha identificado, de acuerdo a esas características, como prescindible. ¿Cuál es el efecto de un insulto racista? Sí, tal vez te traume, tal vez te moleste, te haga enfadar, pero no pasa de ahí. ¿Cuál es la trascendencia de una decisión de este tipo desde un racismo de Estado afincado en la distinción de los inferiores y los superiores? La muerte de poblaciones. La muerte con el racismo es la muerte de poblaciones enteras, holocaustos predeterminados y planificados. Entonces, yo apelo a la razón, yo quiero dar elementos y argumentos para que nosotros identifiquemos el verdadero problema del racismo como racismo de Estado, lo Así cual es. no quiere decir que demos manga ancha para que nos insultemos unos a otros, al contrario, tenemos que superar esas divisiones y tratarnos como seres de la misma especie y revalorar, evidentemente, el color de piel que tenga cada quien. ¿Y qué nos muestra la experiencia real? La experiencia real nos muestra que cuando gente de diferentes contextos, de diferentes linajes, de diferentes aspectos físicos se encuentran, más que repulsión se genera atracción y yo diría, con atrevimiento, atracción erótica. Eso es lo que tenemos que reivindicar para trascender el racismo. Que conste, no estoy diciendo combatirlo, porque el que combate se convierte en el enemigo gemelo de lo que estás combatiendo. Así que los indios, los chinos, los afros, que combaten al racismo de esta manera, decir, no, yo soy el bonito y tú eres el feo, lo negro es beautiful y lo blanco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estás generando un racismo al revés, por Claro. el amor de Dios. Entonces no se trata de eso. Es muy complicado. Yo a veces realmente me desespero porque siento que estas cosas no logran entenderse. Nos quedamos en el ámbito de la acusación, de la denostación y del encono. Y entonces con esto ofrecería un poquito como una vía de solución que sería de antemano un replanteamiento de ciertas categorías, ¿no? Como usted lo señala, de suprimir la visión racial y de tal vez borrar, por decirlo así, el discurso sobre la diferencia. Absolutamente, mira, he dicho estas cosas del racismo y hay otro elemento, otra dimensión que todos lo vamos a comprender. ¿Cómo es posible que lleguemos a aceptar estas superioridades
y esas inferioridades. ¿Cómo es posible que el mexicano en general acepte que es inferior porque tiene un color de piel y llegue a expresar que su color de piel es un agravio? Porque así nacemos, porque lo traemos en el ADN. Pues no. Y aquí entra el racismo como tecnología de educación. Si nosotros, yo he hecho el trabajo de analizar el contenido de los libros de texto a través de los cuales se trata de fomentar el orgullo de ser mexicano, es decir, fomentar la identidad nacional que se enseñan en las escuelas de los niños desde el siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, ¿no? ¿Y qué encuentro ahí? Que en el relato de la conquista se establecen ya una serie de criterios que han sido formulados por el pensamiento racial europeo, la superioridad del blanco como el motor dinámico y la estigmatización del nativo, del aborigen, como el flojo, el perezoso, el que no controla sus impulsos sexuales, ¿no? Y después de eso, en el relato de la historia, se establece un mito, el mito Quetzalcóatl, el dios blanco que los indígenas esperaban y que entonces explica por qué que se sometieron gustosamente a la superioridad de Hernán Cortés y sus compañeros. Bueno, esta leyenda del dios blanco no es privativa de los relatos mexicanos. Con Franz Fanon, y yo invito a la gente a que vaya a leer a Franz Fanon, un libro precioso que se llama eh, Piel negra, máscaras blancas. También en Madagascar, también en las Antillas, permea el imaginario colectivo esta idea del dios blanco que va a venir a conquistarnos y a civilizarnos. Es decir, hay una indoctrinación racista para que la gente acepte que es inferior y el otro acepte que es superior. Entonces, uno de los puntos claves para poder trascender la obsesión racista es replantearnos la manera en cómo se ha escrito la historia de la constitución de nuestro país. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, y aprovechando este tema que lo acaba de incorporar, doctor, efectivamente el mexicano también se vive como discriminado, pero creo que también le quiero preguntar respecto, un poco, creo que tiene que ver el tema con esto, bueno, tiene que ver el tema con esto, la discriminación de los mexicanos que han sufrido los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ve esta dinámica? ¿Cree que se va a acrecentar? Porque al final, bueno, el mexicano pues siempre ha tenido una relación conflictiva con los Estados Unidos, ha migrado para allá, pero ¿cree que se ha exacerbado esta visión discriminatoria hacia el mexicano? Sí, cuando nos movemos en el mundo de los clichés, tenemos que percibimos que hay un ahondamiento, porque el mexicano es asociado, digo, no es nada nuevo lo que digo, está súper documentado, con el crimen, con lo ilegal, ¿no? Pero en la práctica, yo también veo, por otra parte, una reivindicación más poderosa del mexicano en Estados Unidos que del mexicano mismo en nuestro país. ¿En qué la nota, doctor? En el progreso económico, en la integración de muchos descendientes de mexicanos en esferas culturales e incluso políticas en la nación norteamericana. Y ciertamente todos hemos crecido en México con un espíritu anti-yanqui, ¿no? Es uno de los pilares de la identidad nacional, así como lo fue el antihispanismo en un momento, luego fue sustituido por la impronta del anti-yanquismo y luego se transformó en un antiimperialismo. Pero eso ya no es vigente, me parece a mí. O sea, si vemos la realidad, Estados Unidos ha servido hoy en día como la válvula de escape a la solución de muchos problemas que aquí no se resuelven por el racismo arraigado que tenemos. A mí me preocupa mucho más la discriminación y el racismo que ejercemos los mexicanos unos contra otros que el que ejerce en Estados Unidos. Y esa es una característica así del racismo mexicano. Es un racismo que se ejerce contra el mexicano mismo. Esa es una cosa realmente lamentable. Así es, y mire, muy interesante. Y también le quería cambiar un poquito, girarle un poquito la tuerca, porque bueno, ya ve usted que también hemos tenido muchos migrantes centroamericanos que van a Estados Unidos, unos se quedan acá en México, un poquito también con esta política que tomaron, que nos obligaron de convertirnos en tercer país, ¿no? Y entonces nos están mandando migrantes de otras partes. ¿Cree que el mexicano está siendo racista con los otros latinoamericanos que están aquí? ¿Cómo ve esta relación?
Sí, precisamente qué bueno que me preguntas eso porque acabo de dirigir una tesis aquí en Ciencias del Lenguaje sobre ese tema, la migración caribeña y centroamericana en este sexenio. A nivel de percepción de los medios de comunicación, y sí, esta estudiante, Diana Picasso, doy su nombre, eh, encuentra en la prensa, en las expresiones de la gente, una serie, digamos, de expresiones discriminatorias contra haitianos y centroamericanos, ¿verdad? Pero ojo, no todos los extranjeros que vienen de América son discriminados. No recibe el mismo trato un guatemalteco indígena, un centroamericano con rasgos como los nuestros, que un suramericano con rasgos ya más, digámoslo así, blanqueaditos, ¿no? Son bienvenidos, vengan de donde vengan. Es decir, si hay una valoración diferente, no podemos meter todo en el mismo costal. Y claro, eso siempre cuesta trabajo discernir a movernos con categorías monolíticas, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Nos facilita la vida el racismo, de ahí el éxito del racismo. No tienes que pensar, no tienes que discernir. Así están las cosas. ¿Con quién quieres estar? ¿Con los buenos? Vente para acá. Y si no estás con los buenos, estás con los malos. Pero obviamente, y habrá que preguntar, aquí digamos, yo no he escuchado a un blanco brasilero o gente blanca de Colombia o gente blanca de Argentina o gente blanca de Chile que se sientan discriminados a México. Al contrario, son bienvenidos y qué bueno porque México es un país abierto en ese sentido hasta llegar a sentarse bien y ocupar puestos directivos que un mexicano de origen humilde, de origen indígena, nunca va a poder alcanzar o difícilmente, ¿no? Aunque quién sabe, ahora en este nuevo sexenio empiezan a abrirse, digamos, las puertas también del poder político a personas con una apariencia más mexicana, lo cual tampoco es garantía de que la discriminación va a terminar o que vamos a vivir una mejor democracia, ¿no? Como se pensaba en Estados Unidos. Con Obama, los negros llegaron al poder y se va a acabar la discriminación contra los negros. Pues se ve que no, no, el racismo no es una cuestión a final de cuentas de color de piel, ¿eh? No, 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 porque incluso, bueno, nuestro Benito Juárez, ¿no? O sea, Esa carta fuerte contra el racismo. exacto, y seguimos igual. Perfecto, doctor. Y entonces, quizá le preguntaría, ante este escenario, me voy a poner un poco pesimista, ¿no? De que se estudia el racismo, de que tal vez pues no se ve una solución, de que efectivamente no lo abordamos como debiera. Eh, mm, ¿Qué importancia ve usted en el estudio del racismo ante un escenario en donde quizá lo que se diga, lo que se estudie, no va a hacer que deje de haber pues este fenómeno? Yo creo que desde los años 80, 90 para acá, poco a poco, se ha ido abriendo este tema como digno de estudio y de análisis. Y eso va aportando elementos, bien que mal, para que se vaya generando una conciencia más amplia. Los procesos de cambio social y sobre todo mental nunca son fáciles, nunca son rápidos, pero así como hay una disposición a mantener un status quo sustentado en esas diferencias de pigmentación, también se van abriendo espacios. Y una de las salidas es que el mexicano sale ya no solo a Estados Unidos, el mexicano va a Europa. Y llega a Europa y ese mexicano que va a Europa se siente más valorado, se siente incluso objeto del deseo, ¿no? Entonces, la humanidad tiende hacia eso, naturalmente, a la confraternización. Y los estudios del racismo en México, aunque ya tienen ciertos años, todavía están incipientes. Y hay un montón de enfoques. No toda la gente que estudia racismo comparte lo que yo te estoy diciendo, evidentemente, pero hemos logrado conquistar el racismo como un tema digno de investigación académica y científica. Y eso es un gran avance, porque hasta antes, bajo el dominio de la ideología del mestizaje, de las razas de bronce, no solamente era vituperado, sino desdeñado como tema de interés, en, la, en los ámbitos académicos incluso, ¿no? E incluso estudiar racismo era visto como, mm, Aguirre Beltrán, uno de los grandes antropólogos del indigenismo mexicano, una- un,
un gran cerebro, un gran antropólogo, llegó a concebir que el racismo sí existía en México, pero solo en las regiones que él llamaba de refugio, ahí donde los indígenas conviven con el ladino, solo ahí se da el racismo. Y otra vez vuelvo a Franz Fanon, un país es racista o no es racista, no nada más en una región. Y nuestras estructuras mentales y nuestras estructuras sociales están permeadas por toda esta disposición discriminatoria. Sí, así es. Fíjese que cuando trabajé en la Universidad Iberoamericana, había un profesor pues de estos estudios y programa indigenista que tenía la Ibero, y decía que si el 10% de la población mexicana era indígena, ¿dónde estaba presente ese 10% en las escuelas, ¿no? Bueno, señalaba la propia Ibero, ¿no? Como para ilustrar esta introyección tan fuerte que tenemos del racismo, ¿no? Sí, es cosa natural, se come con el chocolate de todos los días. Y Oye, quizá. las relaciones que establece la gente que puede pagar una sirvienta, por ejemplo, ¿no? Es otro ámbito de estudio muy bueno que también ha sido estudiado precisamente por una eh, compañera de la Ibero, la relación de las amas de casa blancas poblanas con sus sirvientas. La compañía se llama De la Hidalga, también cito su nombre, dirigida por mi colega María Eugenia Sánchez de Rivera, que es mi coautora en este análisis desestructurante que hacemos de la identidad nacional basada en el mestizaje. Y también quería preguntarle un poco, continuando con la línea, ¿ya usted qué le ha aportado Foucault al estudio del racismo? Bueno, aparte de lo que digamos, ya he tratado de Sí. esbozar de manera balbuceante, sobre todo esta idea, el racismo que nos afecta está en el Estado y sus instituciones, no en el insulto de unos contra otros. No es ahí donde debemos enfocar las baterías, ¿no? Dos, el racismo no se va a poder superar mientras el Estado siga proclamándose como el garante del desarrollo de toda la sociedad. Es decir, mientras el Estado no ponga en cuestión su biopolítica, el racismo seguirá sustentándolo. Pero no solamente es una cuestión de los estados llamados capitalistas. El racismo, Foucault también, es connatural también a todos los estados socialistas, en donde se trata al disidente, al loco, al degenerado, como un enemigo de clase, a partir de la instauración de criterios de tipo determinista o racista, que también es otra de las cosas que se confunden con el racismo, ¿no? Un determinismo, tú naciste así y así te vas a desarrollar y así vas a morir. Entonces, el racismo está presente en tanto la biopolítica siga siendo actual en cualquier tipo de estado, sea capitalista o sea socialista. No se salvan. Entonces, ¿qué hay que hacer para trascender esto, no? Un trabajo muy fuerte con cada quien. En la medida en que cada uno de nosotros reconozcamos que provenimos de esa matriz cultural que es el racismo, no podremos sacar a la luz el problema. ¿Qué es lo que están haciendo ahora las ciencias sociales en México? Están proliferando las investigaciones para sacar a la luz problemas que habían estado, si no ocultos, poco atendidos, por decirlo de esta manera. Y entonces, por lo menos, es un paso más adelante, ¿no? Sacar a la luz un problema que ahora nos hostiga. Tal vez el sacar a la luz ahora se está limitando a ahondar estas percepciones de confrontación, ¿no? Desde el Estado, yo escucho al actual mandatario hablar de racismo todo el tiempo para acusar a sus enemigos. Entonces, eso solo enturbia la cuestión, eso no es una solución, eso es un uso demagógico que no soluciona el racismo, porque entonces fomenta los resentimientos y los odios. Y yo no estoy muy seguro de que el resentimiento y el odio sea la mejor salida para superar esta cosa que se llama racismo. No estoy seguro de eso. Así es.
Igual, bueno, hay un par de planteamientos un poco extremos, utópicos, pero me gustaría saber un poco que si lo ve esto como una solución teórica, al menos, al racismo. Un poco esta visión anarquista en el que suprimimos el Estado, o incluso también hay esta perspectiva de vamos a crear una ciudadanía universal. ¿Cree que si hubiera una ciudadanía universal un tanto cosmopolita, o bien esta idea un poco bueno, esta idea anarquista de suprimir al Estado, ¿esto acabaría con el racismo o no es tan fácil? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y no me quiero atrever a decir cosas contundentes porque yo mismo Respuesta. no tengo la cosa muy clara. No tengo la cosa muy clara, no tengo la solución, ¿no? Pero en la medida en que uno deje de aceptarse como inferior, yo me remito ahora, digamos, a la cuestión de la vida cotidiana que tú, yo y todo el mexicano hemos tenido que vivir, de autoafirmarte tu propia valía, aceptándote como eres, ¿no? No aspirando a ser lo que no somos, que ha sido, digamos, toda la impronta del nacionalismo mexicano, querer ser lo que no somos, querer llegar a ser los güeros que no somos, ¿no? Entonces, en esa medida, un trabajo con uno mismo, vuelvo a Foucault, el trabajo con uno mismo, nos da la posibilidad de crearnos como sujetos libres de estas obsesiones. Y por lo menos en el ámbito que nos compete, nosotros en primer lugar. Luego, la gente que nos rodea, a los que queremos, ahí es donde podemos establecer dinámicas diferentes de relacionamiento y de comportamiento con nosotros. Por eso te digo, yo no quiero ir a las esferas del Estado y de la lucha política, de la lucha de clases, porque yo me siento absolutamente incompetente en ese aspecto. Está fuera de mi control, no está en mis manos, no sé qué va a pasar. Lo que sí puedo influir es en la determinación de mi propio ser. E influir en mi compañera, en mis hijos y tal vez en mis amigos, y no aspiro a más, para tratar de que nos veamos unos a otros con una visión libre de estos prejuicios racistas, empezando por el trato que le damos a nuestros eh, empleados, nuestros sirvientes, y exigir que nuestros superiores nos den también un trato de dignidad. Creo que generando esta cultura de la dignificación de la persona, podremos sentar bases buenas para superar el racismo. Y mientras existe el estado actual tal como está conformado, el racismo seguirá existiendo porque es la base a partir de la cual el Estado justifica sus acciones y sus políticas, las políticas públicas, por qué unos tienen hospitales buenos, por qué unos tienen educación deficiente. Todo eso tiene que ser considerado como efectos del racismo del Estado, es a donde yo quiero enfocarme, ¿no? Entonces, evidentemente, otra vez, ¿por qué me sirve Foucault? Porque con Foucault yo entiendo que si queremos trascender el racismo, no es a través del Estado ni sus instituciones, aunque ya ves que crean institutos para combatir la discriminación, el racismo, se crea una legislatura antirracista, antidiscriminatoria, pero solamente se quedan en la superficie. Y lo que producen ahí son chivos expiatorios en las personas, en los individuos que son capturados emitiendo un enunciado insultante. ¿Y para qué sirve esto? Para generar, en contraparte, una buena conciencia para los demás. Vean, ¿a qué lo atraparon y lo corrieron por haber proferido un insulto racista? Mientras todos los demás somos buenas gentes. Si no tenemos que es un problema estructural que lo tenemos hasta la médula, no vamos a poder trascender esta situación. Y por Entonces, último, sí, sí, es sí, no, muy no. Sí, por último me gustaría preguntarle entonces, ante este escenario como lo está planteando, ni siquiera la escuela es suficiente para combatirlo esto, ¿no? Porque ya ha habido todo este programa nacionalista permeado de esto. ¿Usted pugnaría más por un autocuidado, por una acción personal, que incluso por la educación como entendida como la escuela? por supuesto, pero sí podemos cambiar en la educación y ese sería un trabajo, una tarea que los académicos en las ciencias sociales, la historia, la sociología, etcétera, tendríamos que plantearnos como un objetivo.
elaborar un contradiscurso contra el discurso oficial de creación de la nacionalidad, que está sustentado, a final de cuentas, en el relato que nos legaron frailes y conquistadores, y que ha sido, digamos, reforzado por todas las categorías del darwinismo social y del evolucionismo, la selección de las especies, el triunfo de los más fuertes y el criterio de la belleza establecido como paradigma para los demás. Claro que podemos influir en eso. Si tenemos el poder de que nuestras investigaciones sean tomadas en cuenta para que les enseñen esto a los niños, habríamos logrado un triunfo. Pero lo que yo veo ahora con los nuevos libros, que le he echado un vistazo, esos libros de la nueva escuela mexicana, aunque ponen el tema del racismo, no lo ponen como un problema de los mexicanos. Siguen con los ejemplos de los africanos, de Estados Unidos, porque México, como país mestizo, somos maravillosos. Nos autoengañamos todo el tiempo. Así es. Pues doctor, de verdad ha sido un placer escucharlo y no quiero discriminar su conferencia anterior. No, no, realmente las dos veces ha sido un placer y creo que de las dos he aprendido mucho y le agradezco bastante esta entrevista y estoy seguro que será del interés del auditorio de este canal. Muchas gracias, Ricardo. Apenas una oportunidad para plantear así a grandes rasgos temas que para mí son vitales desde mi experiencia personal. He vivido, soy mexicano, vengo de un sector de la población que sufre o que vive, ya eso de sufrimiento, ya quiero quitar la onda telenovelesca, ¿no? Y que hemos tomado poco a poco conciencia de nuestra propia valía, ¿no? Y que podemos plantarnos sin ningún complejo de inferioridad con el que sea. Por eso, Foucault es muy bueno. Nunca legitimes ningún poder, sea el que fuere, y plantearte de los demás como una persona digna, que sabe su valor. Entonces, bueno, soñar no cuesta nada, ¿verdad? Creo que nos deja un buen mensaje y un gran reto porque exacto, decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Así es. Y no tener miedo, reconocerse como racista es un primer paso para dejar de serlo, ¿eh? Y nada de que los racistas son los demás, yo soy parte de los buenos. Ah, eso es un tremendo error.